región Apurímac, siguiendo la ruta de José María Arguedas, director, Hildebrando Flores Aguipa. Fuerte las palmas para este grupo. A ver, querido hermano paisano, Hildebrando Flores Aguipa, los micrófonos esta noche son tuyas. Gracias, muchas gracias. Nosotros somos apurimeños, quechohablantes, digamos, voy a hablar en nuestro idioma de los chancas, de los incas. Gracias a Huichay, Hamray, como muchas dijo, al homenaje, Hamba Sutiquipe, Takei Grusa, que somos arbistanchi con violinchico, con cariño para mi amigo, para el maestro de los maestros, Teodoro Gamboa, Huamanguino, para ir para Takei Grusa, que es chita. A ver, Huajan chita tu caigamachón, al estilo que hay Munashan Fiestanchik, Taitanchik, José María Arguedas, para Munashan Torindichik, arpe violín. Bueno, maestro. Eso. Sí. Vamos a Purímac, Ayacucho, Huancavelica, Arequipa, con Cusco, por la ruta de José María Arguedas. Eso.
Eso es lo que pasa conmigo. Ahora quiero informarles por qué está prohibido vender aquí en Perú y en Chile mis producciones musicales. ¿Ustedes tienen conocimiento qué gobernante, en qué parte de nuestra existencia ha dicho algo por el artista peruano? Ningún gobernante. El Estado no dice nada sobre el artista. Entonces, ¿qué pasó? Yo he tenido varias reuniones con varios presidentes de nuestro país, en donde yo les he dicho verdaderamente lo que son y lo que no les interesa, nuestra música peruana, porque eso es nuestra verdadera identidad. Nosotros los artistas somos mensajeros de la vida del hombre. Y qué mejor, así como Picaflor de Omar y su grupo nos ha deleitado con lo mejor de su música. Por esa razón, yo prohibí la venta de mis producciones aquí en Perú y en Chile. Y solo lo vendemos en mis conciertos, como en este caso seguramente va a estar ahí en la parte de la puerta vendiendo una producción, porque se lleven un recuerdo. Entonces vamos a llamar a todos nuestros artistas para poder aplaudirlo, porque no es fácil venir desde tan lejos a darle esta alegría y darle el cariño a mi querido pueblo de Ayacucho, Huamanga, Picaflor de Huamarca, César Villalobos, doctor Villafuerte, por favor, doctor Villafuerte, pase. Y ahora, César Villalobos, ahora vamos a tener que aplaudirlo a nuestra maestra de ceremonias. Nuestra maestra de ceremonias es Apurimeña Andahuaylina, que nos ha tratado de apoyar en la parte de la animación. César. La señora Jennifer, por favor, la esposa de César. ¿Dónde está la compañera de su vida? Por favor, que se presente. Y yo quiero también felicitar a todos y cada uno de ustedes que se han dado cita esta noche. Están los de San Juan del Brigancho, Mariscal Cáceres, Mariátegui, Bayobar, Huáscar, en fin, todos están aquí. Igualmente del distrito de Ate Vitarte, están de Santa Anita, de Villa Salvador, Villa María del Triunfo, Apurímac en pleno, están muchos funcionarios, están nuestros hermanos de salud, de educación, del Ministerio de Agricultura, por acá está Ricardo Gutiérrez también, y César Pastor. Un abrazo cariñoso para ese tigre, que es de la Asociación de Padres de Familia a nivel nacional, es de San Juan del Brigancho, y vive en San Juan del Brigancho más de 40 años, y es de Huanta, por eso aquí él está andando junto con nosotros, con Juan Otazú. Hay un gran proyecto hermoso, maestro Gamboa. Ahora empieza la esperanza, llega el cambio, llega la esperanza, porque grandes proyectos se vienen en camino. Muchísimas gracias, y a cada uno de los hermanos aquí presentes, Jennifer, tu hijo hermoso, aquí nuestro hermano César, doctor Villafuerte, y mis paisanos Picaflor y de Huamarca, todos santaguarinos. Y esta cinta que está en nuestro sombrero y de la pollera, son los colores, porque nuestro al atardecer, tierra de hermoso celaje, es Andahuaylas, se tiñe de los tres colores, rojo, naranja y amarillo. Por eso con todo orgullo vengo también a hacer homenaje a Ayacucho. Y no solamente a Ayacucho venimos a hacer este homenaje con Maestro Teodoro a todos los departamentos de nuestro Perú. Por esa razón, gracias a todos ellos por esta noche, por su desprendimiento, por su cariño, por traernos alegría con su hermosa música. Acá a César, a su linda esposa, porque llegaron desde Estados Unidos, porque ellos ya radican en Estados Unidos. Al maestro Charlo de la Puente, acá está presente, nuestra reliquia, porque él vive 54 años desde la fundación de San Juan del Brigancho. Aquí está. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ahorita. Oh, qué bueno. A ver, la antigüedad tiene clase. El mayor de todos. Fuerte aplauso para él. Lo gracioso era, me decían, acércate, acércate. Pero miren la talla de mis compañeros, yo iba a parecer su hijito de ellos. Entonces dije, mejor meterme al otro lado.
primeramente agradecerle la asistencia de ustedes, muchísimas gracias, y sobre todo, cierto, ver nuestra propia música. No vayan ustedes a pensar que por el hecho de que yo canto mexicano, a mis mariachis les obligo que me canten guayno desde hace 30 años atrás. Yo fui el primero que obligó a los mariachis a cantar guayno. Todas mis actuaciones, 3 canciones guayno me tienen que poner. Muchísimas gracias. Bueno, Huyayay, Yoja, que hecho el Chimanta, de Naya Gamstaike, Runa Simin Chimanta. Este es el Perú profundo de nuestro quechua, quechua de los Andes, de los Incas, de los Guaris, de los Pocas, de los Chancas, Chaimanta Yoja de Naya Gamstaike. Anchata Yoja Cosikune o Huyayay, Ancha, Tukuy Sukuyon, Yoja Cuyacuique, Kayayata Chahuahuanchicuna, Arbe Violín, Guajarapuco, Paikuna Menikes, Yoja como Amachcalico, Yapayan Apoimapa, Sotimpe, que yawa fiesta nescan toril nescanta Cogadispa Hamray. Gracias agradecemos a Anchata que público chikunama que no más chikunama que Perú suyo ya kan chikunama que música ikita que música ikita Hami kan que Pachamama Bawa orgo taita pachuri Perú mundo chikunama Hawariche kay wau hijay que picajo de mamá agradecemos que bastantita que por una cachcan chaman de vinchos kay esta conectar me cachcan caja como coche mamá que vayan a chalam pachiara wani pachimay de romanta sora de cancha romanta cheneta panjeta pesca wau ka panichanchi que atuncae suma pasta para estar agradecidos kay Fanta. Muchas gracias wau hijay Gamboa. Hermano Librando, como Marcamanta, Yojapas, Suma, Josis Hamkachkane, Aituta, Suma Sumata, Canicuna, Huacapucuan, Punquichi, José María Arguedaspa, Vidanta, Yuyarechihuanquico, Huajana Yahuami, Yojata, Andawaiga, Yaxtaita, Cotivinaipa, pero Caipin, Cachcane, Salfán de Viganchuque, allí trabajan Anita Yangana y Cupa, Yaxtanchi, Arin, Causanampa, Huarmacuna, muchas gracias, hermano. Gracias a todos ustedes y a todos mis hermanos de Apurímac, a todos ustedes. Un gran abrazo, que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes, que todo sea felicidad en vuestros hogares, que sus sueños se hagan realidad. Muchísimas gracias y las últimas palabras de Teodoro Gamboa Rosa. Lo único que puedo decir a todos ustedes, los felicito. Reciban un abrazo fuerte de mi parte y cuando lo necesiten, solo me tienen que llamar. Todos tienen una beca. Nosotros damos clases gratuitas. Solo tienen que llamar al teléfono que tienen en el volante o vamos a estar publicando. Vamos a dar la despedida a la costumbre que tanto amó, quiso nuestro José María Arguedas con nuestro querido Guajarapo. Y vamos a aplaudirlo cuando están tocando. Por favor, prenda la luz, Jonathan. Queremos ver a nuestras amistades que están aquí presentes y queremos darle un fuerte abrazo. Vamos a salir con el maestro Gamboa a la puerta. Queremos nutrirnos con vuestro aplauso, con vuestro abrazo. Gracias, de igual manera, no solamente a mí me ha gustado, me encanta, lo vivo,
lo ha gustado a todo nuestro público, como ustedes saben, los ha aplaudido fuerte y muy pocas veces se ve estas cosas. Ahora de aquí para adelante, como he anunciado, vamos a luchar para que nos abran todos los teatros de acá de Lima y que nosotros tenemos que estar ahí. Así como dije, no necesitamos trabajo ni que nos den limosna, necesitamos abrir las puertas y ganar plata, inclusive apoyar a nuestros hermanos pobres que están en las zonas altas. Así es, Juan. Hay veces Gracias, Guauquichacuna, caramba. Gracias. mandan yo hay veces kay lima mga mutiko reparang ko chiche misi ko na Sí. atem khamo khile khamta la baiki kay invitados kay kima invitai ko stai kumanta kay pe sotingach kan wile ko chung hermano chike nam sotiki wa kay Bueno, como se llama Amcane Pampasiri, Andahuelas, Apuriba, Chayaftamanta, Venturo, Camacho, Torres, Chaymisute y Artístico, Suteñatane, en Tuera, y en Pucha de Pampasiri, Andahuelas. kay wa chips ka Bueno, hermano lindo, señor Gamboa, muchísimas gracias por la invitación, por darnos este valor, nuestro instrumento que es autóctono de nuestro pueblo andino. Estaremos de hoy para adelante, unir nuestras costumbres, difundir nuestra cultura viva de nuestro pueblo. Y así estamos saliendo poco a poco a la luz, porque anteriormente nadie no nos valoraba, mejor dicho, ¿no? Entonces, muchas gracias, Gamboa, por dar un homenaje a nuestro querido Ayacucho, que es Huamanga. Muchas gracias, señor Gamboa. Gracias, hermano. Mi nombre es Juan Baorpache Flores, de Siwe, Sucre, Ayacucho. kay wa kay chipas Paisano de mi país. Bueno, muy buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, me agradezco a mi gran amigo Picafol de Mumarca. Gracias a él gracias a su convocatoria estamos acá todos. Acá puede ser. Yo me llamo Elvin Lavista Mumarca. Yo soy de Vinches, Mumarca. Y mi nombre artístico es Chamán de Vinches. Hermano, caramba. Tus paisanos, un ratito, un segundito, ya, un segundito. pani chay Qué gusto. mai no man Qué gusto. kay pe foto tumay Futura chica.